el diseño participativo sustentable desde el enfoque de la producción social del hábitat. Entonces, los invito a la clase. Comenzaremos la clase con la pregunta clave. ¿Qué es y cómo se caracteriza el diseño tradicional y cómo se diferenciaría de un diseño participativo? Para ello, dentro del grupo CITED, donde desarrollamos muchos de los conocimientos relacionados con el diseño participativo sustentable, elaboramos varias estrategias de capacitación y de reflexión crítica, en la cual partimos de preguntas que tradicionalmente uno se realiza a la hora de repensar la profesión o la arquitectura. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿es arte o técnica? Una pregunta común que generalmente se realiza. ¿Puede resolverse con un sistema informático? ¿Es el diseño físico o el desarrollo integral de un proyecto que se materializa en lo físico? ¿Se diseña de las partes al todo o del todo a las partes? ¿El diseño es producto-objeto o es el proceso, modo en que se produce y gestiona? ¿El diseño es individual o puede producirse colectivamente? ¿La estética del diseño es una respuesta técnica o responde a modas o símbolos prefigurados? ¿El diseño responde a necesidades y relaciones sociales dadas o interactúa para redefinirlas? ¿Es una resolución técnica exenta de ideología? ¿O es una resolución técnica sin posición política? Bueno, son preguntas disparadoras de procesos reflexivos que realizaremos. ¿Es arte o técnica? Para eso nos vamos a basar en algunas de las teorías que se han ido manejando sobre esta pregunta. Algunos se plantean que el proceso de diseño hay un momento donde solo a través del subconsciente y la intuición se llega a una idea generadora, es lo que se denomina la caja negra. Se dice que hay arquitectos que después de un largo proceso de diseño vuelven a ver su esquema inicial y es un esquema que resume todo lo que después posteriormente se desarrolla técnicamente ya con más detalle. De todas maneras, la caja negra se refiere al momento creativo. Otra teoría y otra forma en que los arquitectos han llegado a poder definir su diseño es el de caja transparente o de cristal. Estos arquitectos valoran más un método predeterminado que le permita ir desarrollando su proyecto. Y van armando paso a paso un método, digamos, cerrado, un método donde está claramente establecido cómo debe ir funcionando para después llegar a su desarrollo, ¿no? Se dice que este tipo de arquitectos no son los más creativos, sino que se basan más en la técnica, confían más en un proceso que sería más científico-técnico que en esta otra parte de la caja negra más intuitiva. Luego hay otra teoría que surge posteriormente, que es la teoría de la creatividad, que combina lo intuitivo con lo racional. Esta teoría plantea que sí, que hay que hacer un método, hay que seguir todo un proceso para poder llegar al diseño, pero en particular desarrollan todas técnicas creativas que le permitan estimular las ideas nuevas, la innovación. Partiendo de una muy conocida como es la lluvia de ideas,
donde se van planteando casi intuitivamente, sin pensar mucho, algunas de las posibles soluciones. La cinética, donde intentan que lo que es conocido, llevarlo casi con preguntas hasta que sea prácticamente desconocido, y lo que es desconocido, irlo profundizando hasta que sea conocido. El pensamiento lateral, que es repensar algo que siempre lo ha pensado de una manera, mirándolo de distintos puntos de vista, o pensándolo al revés, o haciendo preguntas cuestionadoras que le permiten avanzar en la cuestión de la creatividad. En general, todos los métodos siempre parten de un proceso donde se hace un diagnóstico de la situación, un análisis variable, se hace la primera idea generadora, evalúan y seleccionan alternativas, ¿no? Bueno, y es arte o técnica, ¿no? Bueno, acá vamos a plantearnos desde la visión del diseño participativo sustentable. Se plantea que es la recuperación de formas productivas, comunitarias, sociales y culturales del hábitat, y consideran la multidimensión y la multiescalaridad. Es decir, no está tan preocupada si es arte o técnica, sino en una producción colectiva de ese diseño, y lo realiza siguiendo una metodología abierta, flexible y evolutiva. Crea o combina distintos métodos, técnicas y dinámicas según sea la situación de ese grupo, y se basa en el método de la creatividad, en la psicología social, en la educación popular y la comunicación social. Es decir, lo que le interesa en ese proceso creativo es lograr una articulación, un proceso que sea creativo, que genere interaprendizajes, que permita adecuaciones a las múltiples variables del caso, y los profesionales forman parte de ese proceso realizando una asistencia técnica interdisciplinaria, transdisciplinaria e intersectorial. No conciben realizar el diseño sin estos actores, digamos, ni sin el contacto en el territorio. No conciben esta visión donde en su gabinete el arquitecto está encerrado y piensa o define cómo es la vida de esos actores. Para ello, también dentro de este proceso de trabajo, de lo que sería el diseño participativo sustentable, plantean procesos de investigación, acción participativa contextualista. Es decir, prácticamente el proceso de diseño se va siguiendo todo un proceso donde van todos aprendiendo, por eso se llama interaprendizajes de uno y otro, y en relación a ese contexto. La otra pregunta es si puede resolverse con un sistema informático. Bueno, siempre está la tentación de que pudiera haber algo mágico, algo que pudiera uno meter en un programa determinadas variables y saliera un diseño. Eso se pensó en la teoría del funcionalismo en la época del movimiento moderno, a principios del siglo XX, y plantearon esta priorización de tipos arquitectónicos, o sea, identificar tipos de problemáticas y tipos arquitectónicos que pudieran saldar esta cuestión de la creatividad o las múltiples variables o la concepción sistémica o digamos, lo que ocurre en la realidad, en el hábitat humano. Los autores que plantearon este racionalismo informático fueron Asimov, Archer, Alger, Hayes, Alexander, Bugelot, Burdek, Jones, etc. El mismo Alexander, que en la clase número 4 nosotros estudiamos, que él planteaba justamente todo hasta el diseño desde una concepción cultural, espiritual,
es matemático y él en su primer momento planteó este tipo de métodos que después fue el mismo que los criticó duramente y planteó esta otra visión. Estos métodos siguen un método matemático, científico, preciso, unívoco, o sea, hay esta visión, ¿no es cierto?, positivista, tecnocrática sobre la problemática del hábitat. Desde la producción, el diseño participativo, la producción social del hábitat, en realidad utiliza una metodología abierta, flexible, interactiva que puede apoyarse en un sistema informático solo como una herramienta facilitadora dentro del proceso complejo. Es decir, no lo niega, pero no es el centro ni es el modo generador del proceso de diseño. Por ejemplo, en Argentina hay un arquitecto que ha desarrollado un sistema de diseño participativo para aplicarlo en una región del Chaco, que es donde hay dirigentes sociales y están desparramados en el territorio, donde fue planteando determinadas características tecnológicas que tenía cada región, pero que el sistema le permite a las personas ir diseñando según esta adecuación, poniendo distintos materiales, distintas puertas o ventanas, y le va haciendo el presupuesto y le saca los planos. Está pensado desde un proceso político-social, porque todos estos actores pertenecen a un grupo político-social, hay una capacitación de por medio a estos técnicos, hay un proceso previo de diseño, y simplemente se convierte en una herramienta facilitadora que le permite suplir la dificultad de la distancia. Entonces, sigue siendo un proceso de producción social del hábitat, pero la diferencia es que utiliza este método. La otra pregunta es, ¿el diseño físico o el desarrollo integral de un proyecto que se materializa en lo físico? Bueno, como sabemos, en la arquitectura el hábitat es complejo y entonces hay dentro, por ejemplo, este es un caso de programa de mejoramiento de barrio, están los equipamientos, ¿no? Los equipamientos que deberían albergar proyectos integrales de desarrollo, que pueden ser productivos, culturales, ambientales, sociales, de género, etcétera. Podrían ser múltiples. El tema es cómo se resuelve esto. Entonces, desde los diseños tradicionales, hay alguien que lo piensa desde una lógica multiuso, por ejemplo, en general, por no decir no sé, y no existe un proyecto integral. Más la visión en la cual se ejerce en nuestra profesión y muchas de otras profesiones, en la cual se van generando estos especialistas de especialistas de especialistas, y no hay una idea de cómo producir este hábitat integral, este desarrollo de procesos complejos. Por el contrario, digamos, en el diseño participativo sustentable, desde el enfoque de la producción social del hábitat, se amplía, complejiza y enriquece la interacción con la realidad, concebida en toda su complejidad desde un pensamiento sistémico y complejo. Enrique Ortiz nos plantea claramente su visión diciendo que el reduccionismo se está desmoronando ante el surgimiento del nuevo paradigma de la complejidad y la transdisciplina. La ciencia actual nos pone frente a un sistema dinámico, caótico, profundamente complejo, cuyo comportamiento cambia con el tiempo. Es decir, va planteando esta complejidad, ¿no? Y cómo, con qué metodologías, con qué métodos vamos a abarcar esto. Entonces, desde esta concepción donde el diseñador va acompañando el proceso
de producción social del hábitat y donde no solo es la vivienda, sino son otros aspectos del desarrollo como la economía social, la cultura, etcétera, etcétera, evidentemente se van desarrollando proyectos integrales de distinto tipo que después se materializan en la práctica en un objeto que no necesariamente es multiuso, sino que puede llegar a ser un objeto o varios objetos o distintas formas en las cuales se puede realizar. Y esto nos garantiza la apropiación, la sostenibilidad y la sustentabilidad de la propuesta de diseño habitacional y urbano. La otra pregunta es, ¿se diseña de las partes al todo o del todo a las partes? Bueno, existe una tendencia también dentro de casi, yo diría, como pensamiento mágico, pero es el pensamiento positivista, tecnocrático, etcétera, etcétera, que, bueno, parten a veces de una solución tecnológica, no digamos de un prototipo, una solución tecnológica y piensan que el problema de la vivienda, por ejemplo, puede ser económico. Entonces dicen, bueno, si yo reduzco el costo, supongamos de un muro o de un bulón o de esto, del otro, y lo repito en todas las viviendas y lo pongo en, no sé, una 80.000 viviendas, como creo que es este caso, que está puesto simplemente como un ejemplo, entonces yo reduzco no sé cuántos millones. Y en realidad la problemática del hábitat es mucho más compleja que esto. Y generalmente no es la sumatoria de partes la que va a generar una solución. Entonces, bueno, ya desde la teoría general del sistema, en 1969, se empiezan a aportar elementos, si bien surge de otras disciplinas, también habla de la arquitectura y el urbanismo como un conjunto de interacciones que define un organismo único que responde a un conjunto de necesidades de habitar desde una mirada multidimensional del hábitat. El comportamiento humano en los espacios construidos no puede simplificarse y comienzan a considerarse este tipo de teorías, ¿no? O sea, como vimos también en todas las clases anteriores, los efectos que tiene el pensar en una forma simplista, no simple, de la realidad. Entonces, bueno, no vamos a entrar en profundidad en la teoría general del sistema, pero sí empezar a ver algunos de los puntos, por ejemplo, la totalidad o sinergia. Según este principio, el funcionamiento del sistema no puede entenderse solo a partir de la suma de los elementos que lo componen, sino de la interacción que entre estos genera un resultado cualitativamente distinto. O que no hay una sola causa, ¿no? Hablan de la causalidad circular o la codeterminación recíproca. Es decir, la acción de los distintos miembros de un sistema influye en la del resto, de modo que la conducta de ninguno de ellos es independiente del sistema en su conjunto. Además, se da una tendencia a la repetición o redundancia de los patrones de funcionamiento. O la equifinalidad o equicausalidad, que también nos habla de cómo va evolucionando estos sistemas y que no hay un sistema unívoco para que algo salga bien o algo salga mal. Entonces, bueno, va marcándonos determinados aspectos que son claves, ¿no? Acá hay otros aspectos que son muy importantes, simplemente para nombrar algunos, como la teleología, que es el desarrollo y adaptación del sistema o proceso teleológico, que se produce a partir de la oposición de fuerzas homeostáticas, es decir, focalizada en el mantenimiento del equilibrio y el estado actuales, y morfogenética centrada en el crecimiento y en el cambio. Es decir, ir considerando múltiples aspectos que hacen a esta problemática. Entonces, ¿cómo se lo concibe desde el diseño participativo sustentable y la producción social del hábitat? Bueno, se basan, ¿no?, en el enfoque complejo
hologramático, donde las partes están en el todo y el todo en las partes, donde se relaciona cada subsistema con un sistema mayor que lo contiene. Es decir, sí se enmarca dentro de esta teoría y aún un poco más, ¿no? El pensamiento complejo. Entonces, este es un gráfico muy, muy sintético de mucho de lo que se ha trabajado tanto en HIC como en CITED, sobre la concepción del objeto, del problema, de distintos aspectos que hacen a la producción social del hábitat, y que nos van mostrando cómo cada vez esa concepción se va viendo desde el pensamiento complejo, no ya un objeto progresivo o etapa, sino esto del proceso, evolución y momentos, o que es un problema técnico, un problema integral, o que es una visión parcial, ya sea la tecnología constructiva de la vivienda, a esta visión integrada, ¿no? Del barrio, del hábitat, donde está la vivienda, el barrio, la ciudad, el territorio, o percibir una causa a ver la multicausal que ocurre, verlo el problema como algo estático, como una foto, a verlo como un proceso dinámico, evolutivo, como un cine donde va evolucionando con la vida y el habitar, ¿no? Verlo desde un enfoque sectorial y tecnocrático a uno interactoral e integrado. Esos aspectos, esa forma de ver la problemática en la producción social del hábitat, obviamente va acompañado de un proceso de diseño participativo sustentable que se enmarca dentro de esta visión. Acá traemos una de las referencias a Víctor Pelli, también un arquitecto arquisocial, digamos, de Argentina, y él entiende que el hábitat social como un sistema de situaciones físicas, sociales, económicas, jurídicas, políticas y simbólicas que están interrelacionadas de forma que un cambio en una de ellas afecta a las demás. Como tal, el sistema forma parte, a su vez, de un sistema mayor con el que se interrelaciona. Y estos gráficos que ustedes pueden ver acá son trabajos también desarrollados en CITED, en la red donde trabajamos todos los procesos participativos, donde claramente a través de unos gráficos del sistema matemática vamos viendo la integración que tiene tanto la tecnología, la vivienda, el barrio urbano, el territorio, pero a su vez cómo interactúan distintos aspectos productivos, de salud, de ambiente, político, social, etcétera, etcétera, en cada una de estas dimensiones de lo físico. Entonces, estamos viendo lo multidimensional y lo multiescalar de la forma de comprender este hábito. La otra pregunta es, ¿el diseño es producto, objeto o es el proceso o modo en que se produce y gestiona? Bueno, el profesional que se maneja desde una mirada tecnocrática, positivista, no está preparado para trabajar con la divergencia, la incertidumbre y la evolutividad, que es esto objeto o proceso, ¿no? O sea, está más preparado para trabajar el objeto. Entonces, tanto la caja transparente y el racionalismo informático son ejemplos de métodos predeterminados e unívocos que piensan en un objeto ideal, como una máquina perfecta que le permitirá alcanzar la felicidad, ¿no es cierto? El movimiento moderno de Corbusier considera que puede dominar las múltiples variables del habitar. Desconoce en esa postura la misma teoría general de sistema para comprender e interactuar las múltiples variables que van transformando en el mismo acto de habitar. Y Michael French, en su propuesta de modelo de fases en 1985, reflexiona sobre el proceso que lleva a producir el diseño y plantea fases. Fíjense que los primeros plantean etapas, siguen un método y plantean etapas. Las etapas se termina una y empieza el otro. En el caso del modelo de fases, ya nos está planteando que hay una tendencia, hay un camino, un proceso, pero que ese proceso, en función de distintos elementos, prioriza
una a otra en un proceso casi evolutivo. O sea, es tan importante el producto final al que se arriba como el proceso que permite construirlo y principalmente sostenerlo. O sea que aún desde los métodos tradicionales ya se empieza a cuestionar lo más conocido, lo más tradicional dentro del diseño tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibe dentro de la producción social del hábitat, ¿no? El diseño participativo se desarrolla en un proceso, directamente. Es un proceso que es político, social, cultural, que gestiona diversas formas de producir ese hábitat, luchando para el cumplimiento de derechos y que se termina materializando en un objeto que sigue evolucionando en un proceso del hábitat. Es decir, ya quita todo este simplismo, es decir, simplemente trabajo en este objeto, en mi laboratorio, alejado de la problemática, para inmiscuirse, es decir, formar parte de un proceso político, social, cultural, y gestionar en un contexto absolutamente negativo, en un contexto de pobreza o en un contexto donde la situación ambiental es caótica, formas de cumplimiento de derechos y termina materializando en ese objeto. Es lo que se denomina gestión social e integral del hábitat. O sea, el diseño participativo en la producción social del hábitat se desarrolla en un contexto, como les decía, neoliberal y sobre todo en nuestros países latinoamericanos son procesos muy agudos y los impactos en la inequidad y en la insustentabilidad son muy grandes. La forma de hacerlo a través de una asistencia técnica social interdisciplinaria que acompaña estos procesos y que busca fortalecer capacidades de las familias, fortaleciendo la organización, generando articulaciones múltiples con otros actores, generando interaprendizajes que le va a permitir en mesas de negociación tener una posibilidad mayor de incidir para el logro de sus objetivos. En esta forma, en este proceso, siguiendo lo que planteaba French como fases, también Carlos Matus de Chile plantea un concepto que se llama momentos evolutivos, o sea, es más avanzado en esto porque plantea la evolución, que no es progresividad, sino que puede evolucionar o variar, pero hay una tendencia. Entonces, considera el pensamiento complejo, teoría general de sistema, rompe la visión determinista y le agrega la construcción colectiva interactoral de esos procesos de diseño. Entonces, estamos planteando claramente que el modo en que se produce y gestiona es central, pero sí se determina en un objeto, ¿no? En esta construcción colectiva interactoral, desde esta posición se plantean todo lo que es la autogestión, ¿no? Que en el mismo proceso se está tratando de incidir en un cambio sociocultural donde las personas oprimidas o las personas sin conciencia del impacto ambiental logren transformaciones, logren adquirir actitudes y aptitudes para transformar esas formas tradicionales que tenían de aceptar ese sistema inequitativo e insustentable. Es lo que se denomina autogestión. Entonces, bueno, como dijimos, se considera esencial el proceso más que el producto final, aunque ambos existen. El 6. ¿El diseño es individual o puede producirse colectivamente? Bueno, en esto también vuelve estas dos lógicas, ¿no? La visión tecnocrática y clasista, la caja negra, caja transparente, el racionalismo informático, etc. Valoran la visión
de arriba hacia abajo, una visión donde es el que está capacitado para decidir la vida de otros, ¿no? Y este tipo de diseño son diseños de autor, de grandes maestros o arquitectos estrellas que se van destacando por sus formas de interpretar la realidad y de hacer vivienda para otros. Sin embargo, hemos visto en todas las clases los grandes desfasajes uso-diseño, sobre todo en los aspectos socioculturales, productivos, etc. Cuando ese objeto toca realidades complejas, se producen estos desfasajes, ¿no? Desde el diseño participativo sustentable en el enfoque de la producción social del hábitat, promueve la producción colectiva del conocimiento y del diseño, en procesos de investigación, acción participativa, contextualista, generando interaprendizajes y transformaciones en la forma de gestionar el proceso habitacional, los derechos y el desarrollo comunitario a través de la autogestión, y es un diseño de actor en un proceso de producción social del hábitat. Es decir, un enfoque absolutamente diferente de los anteriores. Desde los inicios, en los 70, 60, 80, empiezan a aparecer algunos de los pioneros que hemos visto en la clase número 4, donde básicamente quieren subsanar la problemática de este gran desfasaje uso-diseño y empiezan con distintos enfoques a ver cómo pueden promover procesos participativos. En América Latina, solo para traer un ejemplo, se elaboraron muchos métodos, generalmente desde las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que trabajaban con pobladores marginales o de asentamientos de viviendas sociales, y donde se idearon muchos métodos que eran métodos más bien orientados a tratar de fortalecer la comunicación entre el profesional y los pobladores. Y utilizaron muchos métodos en los cuales trataban de revisar antropológicamente la forma de uso de esos espacios que tenían las familias, como un modo de subsanar la problemática del desfasaje uso-diseño. Posteriormente, en la década del 2000, ya se avanza en la reflexión sobre también las dificultades que tuvieron a veces estos métodos un tanto rígidos, un tanto simplificados, de solamente pensarse en forma aislada y pensarse en el proceso comunicacional, al influir, al incorporar el concepto de producción social del hábitat y de la gestión social del hábitat, donde ya aparece más una visión sistémica, una visión compleja del problema, y se empieza a plantear ya sobre la construcción colectiva del conocimiento, el ejercicio del derecho a la vivienda en la ciudad, el fortalecimiento de organizaciones autogestionarias en procesos intersectoriales, y se busca incidir en la transformación de los modos de hacer política. Es decir, los primeros todavía se sostenían más quizás en los temas técnicos. En cambio, en esta nueva generación se integra el profesional de lleno a estos procesos de producción social del hábitat, a estos procesos de gestión, de incidencia en política, de tratar de transformar las condiciones de inequidad social y de insustentabilidad ambiental. Incorpora tanto el conocimiento técnico como el popular, que le brinda una vivencia histórica del lugar, la cultura, las creencias, la forma de producción local, etc. Lo que desde la cosmovisión andina denominan comunitariedad, que significa todas las personas aportan con lo que saben, conocen y tienen en forma recíproca.
Considera que es un derecho social y un deber de los profesionales generar una arquitectura que respete tanto la individualidad como la cultura del destinatario y los derechos colectivos de expresión e identidad. Abarca tanto la unidad como la comunidad. Prioriza el equilibrio, armonía, integralidad e interrelación entre las personas que buscan encontrar formas equitativas y sustentables de apropiación de los espacios. Obviamente, claramente considera que tiene que producirse colectivamente, basado en estos interaprendizajes, sigue un proceso al igual que otros métodos, pero con la diferencia de cómo va integrando en cada una de estas fases o momentos, que son de este tipo de procesos, a los distintos actores que hacen a la toma de decisiones. Cuando ahora nos hacemos la pregunta, ¿la estética del diseño es una respuesta técnica o responde a modas o símbolos prefigurados? Bueno, en esto hay también una visión positivista, tecnocrática, subyacente, y hay otra visión de la estética, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es bello y qué es feo? Si ese juicio es objetivo o subjetivo y ligado a la percepción individual o colectiva. La percepción colectiva acordada disminuye la subjetividad o la valida. La propuesta estética es independiente de la estética histórica del contexto o de su entorno. Depende exclusivamente de la percepción propia del individuo y el colectivo o de la moda, moral y cultura dominante, de la relación estética, del prestigio cultural, económico o social. Bueno, algunos desde las visiones positivistas consideran que hay una estética objetiva. La frase de Frances Brisset es muy significativa. Dice, los edificios, como todas las cosas bellas, pueden admirarse no solo por gente educada, que conoce la causa de su admiración, sino también por incultos, a quienes les gustan las cosas bellas por sus proporciones, aunque no sean conscientes de ello. Si hay esta verdad objetiva, esta máquina sería en este caso de la belleza. Generalmente, como ustedes vieron, tampoco en la cuestión urbana o en cómo se integran estos objetos, hay un interés por una adecuación al contexto histórico, paisajístico y cultural, sino quizás todo lo contrario, hay una búsqueda de diferenciación de esa rotura de las tramas, esa propuestas de formas simplistas, volumétricas, pero que dicen, acá estoy yo, el que sabe, ¿no? Por otro lado, también esa misma visión tiene otra forma de estética para los sectores sociales, los sectores populares, ¿no? Una visión clasista, tecnocrática, donde es uniformada y ascética para la asistencia a los sectores marginados. Fíjense, esta es la casa enana o casa de muñecas, que es prácticamente es una visión muy sesgada de cuál sería lo mínimo funcional, de baja inversión y calidad mínima. No se reconoce el derecho a la individualidad o a la expresión cultural colectiva, sino que está uniforme, ¿no? Y bueno, ante esto, Lucien Kroll dice, la repetición distraída de elementos muertos es algo criminal. Bueno, desde la concepción del diseño participativo sustentable en la producción social del hábitat, se considera que la estética es subjetiva, no objetiva, que es particular y construida socialmente. Considera la estética del diseño como un derecho humano, tanto a la expresión de la individualidad como a la identidad cultural, paisajística e histórica donde se desarrolla la propuesta habitacional. El arquitecto no impone una estética deseable y educa a sus interlocutores.
Rechaza la concepción mercantil y la lógica tecnocrática que prioriza el funcionalismo. Trabaja con metodologías participativas de educación popular y psicología social para lograr una estética genuina que responda a aspiraciones y pautas culturales de los actores involucrados y evita la estética estereotipada ligada a la moda o parámetros de clase. En cuanto a si el diseño responde a necesidades y relaciones sociales dadas o interactúa para redefinirlas. Bueno, dentro del funcionalismo, claramente hay una dirección donde hay alguien que sabe cómo es el habitar y dice, bueno, yo hago una máquina para vivir, una máquina que es higiénica, saludable y que les va a dar felicidad, ¿no? Ese funcionalismo interpreta las necesidades y relaciones sociales e incluso simplifica, genera tipos y plantea hombres universales y formas en las cuales uno usa esos espacios universales, ¿no? O sea, Neufer, fíjense que hace todas las medidas, las cosas de cómo cada uno se va moviendo. Esta forma de trabajo responde a una situación de poder, donde uno toma decisiones sobre otros. El arquitecto, consciente o no, en el diseño tradicional toma una posición y prioriza la visión de unos sobre otros. En general, en alianza con los sectores de poder, que son los que contratan para la realización de estos espacios. Entonces, solo por poner un ejemplo, los hospitales es conocido, por ejemplo, las pautas técnicas en las cuales se separa el lugar donde circulan los médicos del lugar donde están las personas que van a ser asistidas y se hacen pasillos para que los pacientes no vean ni cuándo entran ni cuándo se va el médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se naturaliza que eso es lo normal y que eso es lo que debe hacer. Bueno, lo mismo ocurre en distintos tipos de diseños. Bueno, desde el enfoque del diseño participativo sustentable en la producción social del hábitat, no solo incorpora las necesidades, aspiraciones y propuestas del grupo objetivo de diseño, sino que promueve espacios de reflexión crítica y acuerdos colectivos para redefinir situaciones de riesgo y o inequitativas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en programas de asentamiento precario, donde hay localizadas viviendas cercanas a las vías del tren o cercanas a una vía de agua que es inundable, a través del proceso participativo se retrabaja, se analiza, se concientiza sobre este tipo de situaciones y son las mismas familias las que van reacomodándose en ese espacio y cuidan que ese espacio no vuelva a ser ocupado porque hay una conciencia sobre el riesgo que esto implica. O en un programa donde hay un uso, por ejemplo, de recolección de residuos y esa recolección de residuos implica altos de basura, implica caballos, implica distintos elementos que van contaminando. Bueno, se reanaliza, se acuerda entre distintos grupos cómo realizarlo, cómo hacerlo, para que esto incida en el bien común. Es decir, el diseño en este caso sí interactúa para redefinir, pero no desde la lógica de un actor de poder, sino desde la discusión, crítica y acuerdos que logren los distintos actores que forman parte de ese proceso de diseño. En el punto 9 es una resolución técnica exenta de ideología. Bueno, estas imágenes nos muestran las grandes torres mundiales, estos símbolos, ¿no? de lo que sería lo moderno y lo que es el poder, pero sin embargo nadie se fija que este tipo de vivienda se hace con mano de obra de trata, que la tienen en un lugar marginado de la ciudad, que viven, que le sacan sus pasaportes, que les hacen, directamente están ahí para estar trabajando todo el día, en una mano de obra esclava. Es decir, si bien
se plantea por un lado en las revistas el gran éxito de estas torres, a ver quién la hace más grande, por otro lado se tapa y se desconoce la forma en que esto se realiza con mano de obra de trata. Bueno, el diseño participativo sustentable desde el enfoque de la producción social del hábitat se basa en un principio ideológico que es el cumplimiento de derechos a la vivienda y a la ciudad. Entonces, y donde critican, digamos, un modelo de desarrollo y producción que no sea sustentable. Por lo tanto, obviamente, plantea para su forma de producción, para su forma de desarrollo de las viviendas o de distintos productos, todo un trabajo, digamos, en la cual se valora la mano de obra, generalmente en procesos de economía social, cooperativos, etcétera, que promueven y generan desde el mismo proceso de producción esta ideología y ética, ¿no? La pregunta 10 es si es una resolución técnica sin posición política. Y bueno, generalmente desde visiones positivistas tecnocráticas se plantea que no hay una posición política, es simplemente técnica, científica. Sin embargo, justamente hay una posición política muy clara y la arquitectura no es nuevo que haya trabajado, digamos, para hacer distintas manifestaciones políticas, tanto en edificios como en cuestiones urbanas, ¿no? Y más recientemente, todas las formas que existen de trabajo, digamos, desarrollo urbano estratégico, concertaciones público-privadas, mejoramiento urbano, etcétera, etcétera, son mecanismos en los cuales está dentro de esta cuestión del urbanismo especulativo, ¿no? Y entonces también hay una posición política y económica y de modelo de desarrollo. En el caso de la producción social del hábitat, también se trabaja para el poder político, pero es para la construcción del poder popular, es decir, para tratar de personas que están sometidas a situaciones de gran inequidad, fragmentación y olvido, generen nuevas capacidades, nuevas formas de articularse, nuevos espacios donde puedan incidir en la política para lograr el cumplimiento de sus derechos. Decimos que se promueve el cumplimiento de derechos porque se concibe al diseño participativo como un derecho natural de todo ser humano para ser respetado en su concepción de su hábitat, de sus ritos, su cultura, su expresión espiritual, tiempos y procesos. Permite la libertad de expresión, de asociación, de elección, residencia y diversidad. Consideramos que es un generador de instrumentos de negociación, espacio de fortalecimiento de capacidades, fortalece la visibilidad de los sectores sociales y el diseño desde esta concepción es una herramienta de gestión política que permite visibilizar formas de gestión y producción del hábitat desde una perspectiva social, equitativa y sustentable. Entonces, ¿qué es el diseño participativo sustentable? Bueno, empezamos a tener estas contestaciones que es el diseño, en el diseño se conjugan múltiples aspectos artísticos, técnicos, económicos, sociales, culturales, de forma integrada y articulada al territorio. El sistema informático no puede abarcar la complejidad, riqueza y diversidad que precisa un diseño apropiado y apropiable, solo puede ser una herramienta del proceso. El campo de acción se amplía al desarrollar proyectos integrales, sociales, culturales, económicos, ambientales, que se materializan en resoluciones espaciales articuladas, urbano-arquitectónicas. Se diseña desde un enfoque sistémico donde todo el mundo está en las partes y las partes están en el todo, donde cada subsistema se relaciona con otro subsistema mayor que lo contiene. El diseño es una actividad compleja que se va definiendo por momentos evolutivos que permiten llegar a un objeto arquitectónico y urbano apropiado y apropiable para su sostenibilidad.
El diseño puede y debe producirse colectivamente, porque es un derecho y porque se puede garantizar la expresión de identidad individual y colectiva. La estética es un hecho cultural subjetivo que precisa ser reflexionado y producido y respetando el derecho a la identidad individual y colectiva. El diseño participativo genera condiciones para democratizar reflexiones críticas que permitan redefinir la función y la forma de apropiación de los espacios de los diversos actores. El diseño siempre expresa ideología explícita o implícita, en particular si adhiere o no al proceso, al modelo de desarrollo dominante y si promueve o no el cumplimiento de derechos. El diseño es una resolución técnica y también puede utilizarse como una herramienta de gestión política para permitir visibilidad, formas de gestión y producción del hábitat desde una perspectiva social, equitativa y sustentable. En síntesis, el diseño participativo sustentable desde la percepción de la producción social del hábitat es el desarrollo de proyectos integrales de hábitat que determinan espacios físicos, arquitectónicos, urbanos y o territoriales, interrelacionados sistémicamente, definidos en procesos evolutivos de interaprendizajes y acuerdos realizados en todos los actores en base al ejercicio de derechos individuales y colectivos de expresión cultural y acceso a la vivienda en la ciudad. Por ahora terminamos con esta definición que la iremos enriqueciendo clase a clase para comprender en profundidad estos conceptos. Nos vemos en la próxima clase.